la situación en la que nos encontramos como país. En el informe ayer se presentó, ubica a Honduras nada más y nada menos que en el penúltimo lugar en América Latina. Es decir, el único que está por debajo de Honduras solo es Haití. De ahí todos los demás están por encima de nosotros, y el índice del desarrollo humano, pues ya habíamos conversado en otra ocasión, que se compone de 3 indicadores, ¿verdad? Los ingresos, el nivel educativo y la esperanza de vida. Esos 3 son los indicadores que establece o que nos marcan el índice del desarrollo humano. Y como pueden darse cuenta, pues la verdad es que la situación en el país es bastante desigual. Estábamos viendo con sus compañeros que anteriormente, que para llegar a este informe, a esta tabla, primero lo que hice fue que ingresé a esta página. Ustedes ponen aquí Naciones Unidas, Honduras. Lo voy a poner aquí de nuevo en el buscador. Naciones Unidas, Honduras. Y eso lo lleva a la página de Naciones Unidas. Y no, este solo es Naciones Unidas, es PNUD. PNUD de Honduras. Entramos a la página inicial y ahí aparece el título de lo que es el informe del desarrollo humano, el que fue presentado el día de ayer. Bajamos y aquí nos vamos a encontrar con varios títulos, y en una de ellas dice propuesta estratégica y herramientas para fortalecer el Estado de Derecho. Y nos vamos a quedar con ese elemento. La verdad es que me llamó mucho la atención porque el informe de Naciones Unidas nace haciendo alusión a lo que llamamos nosotros Estado de Derecho. Creo que ya lo explicábamos con los compañeros de la primera clase, así que les voy a pedir a ellos que no participen, sino que a los que no han participado en la primera clase, que me den una explicación de cómo debemos entender por Estado de Derecho. ¿Qué se entiende o qué debemos entender por Estado de Derecho, jóvenes? Vamos a ver, nadie tiene un concepto. Liz. Sí, Kevin. Sí, que es como un principio en la gobernanza, sí, de las instituciones públicas y privadas, y también de más entidades. Pero yo lo que necesito es un concepto de ustedes, porque si me leen un concepto por ahí, pues lo mismo me da darles a conocer ahí el concepto, sino que ya lo discutimos en una ocasión, jóvenes. Ya lo estuvimos hablando en una ocasión. Lo que quiero es que alguien me explique qué entiende en sus propias palabras o desde su propia óptica qué es el Estado de Derecho. No puedo creer que nadie sepa, jóvenes. Si hemos estado hablando sobre ese tema desde las clases iniciales. Sí, Gabriel. Sí, para mí el Estado de Derecho, de una expresión personal, sería como, por así decirlo, el orden por el que se rige en el país o en la gobernatura, siendo este orden guiado por leyes
como ser la Constitución de la República, que ahí especifica, por así decirlo, como los reglamentos de vida para cada ciudadano y entes que sirven, ya sean públicas o privadas. Eso sería personalmente para mí el concepto que manejo como Estado de Derecho. Muy bien, y es un buen principio. Y yo recuerdo que en una ocasión que estuvimos abordando este tema, porque se acuerdan que estuvimos viendo algunos indicadores con ustedes, vimos los de Freedom House, ¿o no? Sí. Bueno, entonces, si vimos los de Freedom House, me extraña que no recuerden, o sea, se les haya olvidado tan rápido. Sobre los diversos indicadores, pues sobre algunos indicadores que probablemente hemos estado discutiendo en clases. Y bueno, Estado de Derecho, como lo dice Gabriel, sí está relacionado. Fíjense que yo siempre digo que el concepto se termina explicando a sí mismo. ¿Por qué razón? Cuando hablamos del derecho, estamos hablando de dos ópticas. Hablamos del derecho como el ámbito jurídico o el ámbito de las leyes. También estamos hablando de nuestros derechos como individuos, como personas. Y por eso se dice que en Honduras, hoy por hoy, no tenemos Estado de Derecho por tres razones fundamentales. Primera, hemos tenido gobiernos que no han respetado las leyes ni los derechos de la ciudadanía. Han violentado la ley en muchos sentidos, modificaron artículos de la Constitución de la República para reelegirse, se reeligieron de manera fraudulenta. Hay evidencias de que sí realmente, o mejor dicho, hay argumentos legales ya, ¿verdad?, que se están ventilando en algunas cortes como la de Nueva York, donde sí está claro de que la elección de Juan Orlando Hernández, la reelección, fue ilegítima, y por tal razón entonces no se respetó el derecho soberano de los ciudadanos. De la misma manera, él modificó la ley a través de la corte, se crearon las sedes, o sea, se hicieron tantas cosas. Entonces es ahí por donde entonces nos están haciendo ver, alguien en la clase anterior mencionaba incluso un término que es bien fuerte, ¿verdad?, que a muchos no les ha parecido, pero a mi juicio yo sí creo en él. A Honduras se le considera ya hoy por hoy un Estado fallido. ¿Por qué es un Estado fallido? Porque cuando dice la Constitución de la República que usted tiene derecho a una educación gratuita, de calidad, a tiempo, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la recreación, tiene derecho a muchas cosas, pero usted en la vida práctica se da cuenta que no es cierto. Usted va a un centro de salud ahorita o a un hospital y no hay medicamentos, hay muchos servicios que no están disponibles. Entonces no existen esas garantías constitucionales. Entonces sus derechos como ciudadanos desde ahí están siendo violentados porque el Estado no está respondiendo. Y por eso incluso hemos sido acusados de Estado fallido. Entonces, muy importante que el programa de las Naciones Unidas haya iniciado con esta propuesta, ¿verdad?, con este esquema de decir, bueno, tenemos que fortalecer el Estado de Derecho en Honduras. Eso es fundamental. Porque una vez que el Estado de Derecho se fortalezca, y esto también nos lleva a la necesaria separación de poderes que debe existir. No fue así en el gobierno de Juan Orlando Hernández, que los tres poderes del Estado pues dependían de él. Él es el que gobernaba desde el Ejecutivo, gobernaba en
En el Congreso gobernaba en la Corte Suprema, que todavía está la Corte Suprema. Y entonces, pues bueno, ahí viene la pregunta de todos. ¿Cuál es el evento político importante que se va a llevar a cabo este año? Que ustedes tengan conocimiento. La elección de la Corte Suprema. Nada más y nada menos que la elección de la Corte Suprema de Justicia, correcto. Y se ha generado una gran discusión a raíz de que los grupos de poder quieren continuar con el mismo mecanismo de elección. Así ellos garantizan que los 15 magistrados que van a llegar son 15 magistrados que van a velar por los intereses de los grupos de poder y no por los intereses del país. Entonces, en el Congreso Nacional se ha nombrado una comisión del Comité Constitucional, que le llaman, para efectos de proponer un nuevo mecanismo de selección de los magistrados. Como se podrán imaginar, pues esto está generando una gran controversia porque los grupos de poder no quieren que se cambie el mecanismo. Porque si se cambia el mecanismo, entonces se van a elegir personas que probablemente no van a ser de su agrado. Entonces, tenemos una lucha fuerte, titánica, y por esa razón es que la observación que nos hace Naciones Unidas es fundamental. Si queremos nosotros recuperar el país, empecemos por recuperar el Estado de Derecho. Y lo primero que tenemos que hacer es tener poderes totalmente independientes, poderes del Estado independientes. Una Corte Suprema autónoma, independiente, desligada de los grupos de poder. No sé, más de alguno aquí se ha de preguntar, pero ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, dándole oportunidad a esas personas que en algún momento pudieran desempeñar un buen rol. Tenemos que darle oportunidad. Incluso los mecanismos de selección han sido viciados para efectos de garantizar que solo van a llegar personas que pertenecen a un solo club. Primero, para ser magistrado de la Corte no solo basta con que sea abogado, también tiene que ser notario. Si no es notario, pues simplemente nunca podrá aspirar al puesto de magistrado de la Corte Suprema. Pero luego usted se hace la pregunta, bueno, está bien, yo quisiera aspirar a ser magistrado, yo ya soy abogado. Bueno, pero lo que no le han contado es que para ser notario, usted tiene que pertenecer a una argolla dentro de la Corte Suprema. Porque sabe que para ser notario, usted tiene que ir a defender, le hacen una serie de evaluaciones. Los mismos miembros de la Corte Suprema, los mismos magistrados lo someten a una evaluación. Y en esa evaluación le van a hacer una serie de preguntas de una diversidad de leyes, porque se supone que usted cuando ya está listo para ser notario es porque ha estado ejerciendo, lleva por lo menos ejerciendo 5 años. Y lleva, eso debería decir entonces de que una persona que va a ser que va a ser notario, es una persona que tiene una carrera profesional amplísima, ¿verdad? Pero usted puede tener ya ejerciendo 20 años aquí en Honduras. Pero si usted no tiene a un conocido dentro de la Corte para que le agende la fecha en que usted tiene que ir a defenderse ante esa evaluación que le hacen los magistrados de la Corte, esa fecha nunca va a llegar. Porque esa forma en que usted se va a convertir en notario está viciada, está en manos de ellos mismos. Ellos son los que dicen quién va a ser notario y quién no va a ser notario. Entonces, pueden darse cuenta que todo es una trampa. Todo lo que están... Entonces, los únicos que se pueden hacer notarios son los que pertenecen al mismo club. Ajá, y luego pusieron en la ley que para que usted sea magistrado de la Corte solo puede ser notario. Entonces, ya encontraron ahí la trampa, ¿verdad? Entonces, existen muy buenos abogados en el país que no son notarios, pero que jamás van a llegar a ser magistrados porque la ley no se los permite. Entonces, a raíz de eso, entonces, bueno, hay toda una discusión, pero por lo menos quieren cambiar el mecanismo de selección. Pero no es fácil.
Y por eso es que está generando está generándose toda esa discusión, ¿verdad? Pues para efectos de cambiar eso. Y luego, pues, por eso yo les estaba comentando entonces que a mi criterio personal, y perdón que estoy todavía un poquito agripado, no me he recuperado ahí del todo. El Estado de Derecho siempre tienen que ligarlo ustedes con 3 elementos fundamentales. El primero, tienen que recordar que a hablar de Estado de Derecho, el Estado se divide en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, lo primero que se les tiene que venir a la mente es la independencia de estos poderes. Para garantizar un Estado de Derecho, primero tenemos que tener 3 poderes del Estado totalmente independientes. Segundo, es el Estado mismo, el gobierno, que está al frente del Estado. El gobierno tiene que ser respetuoso de las leyes. Porque si usted tiene un gobierno que va a seguir violentando la ley, va a seguir irrespetando la ley, entonces todo eso lo que hace es eliminar el Estado de Derecho. Ahí ya van 2 elementos. Y el tercero son nuestros derechos individuales. Ustedes, así como yo, tenemos derechos que lo garantizan la Constitución de la República. Y si usted se pone a pensar, los gobiernos, muchas autoridades, lo que han estado haciendo en estos últimos años es violentando y violentando nuestros derechos constitucionales, nuestras leyes, entonces, y todo eso entonces hace de que no tengamos Estado de Derecho. Entonces, por lo menos tenemos que exigir el cumplimiento de la ley. Por ahí tenemos que empezar. Todo lo que sea que esté alrededor del tema derecho y que esté alrededor del concepto Estado de Derecho, pues debe de cumplirse y debe de respetarse para iniciar la construcción de un país, ¿verdad? Como tal. Entonces, eso es Estado de Derecho, jóvenes. No le busquen más conceptos más complicados, porque dentro de una semana les voy a volver a preguntar si no se acordaban ahorita. Y me estoy imaginando que si les vuelvo a preguntar dentro de una semana no se van a acordar. Probablemente algunos porque no están poniendo atención o no lo sé. Bueno, interesantísimo porque la página de Naciones Unidas nos da acceso a este atlas del desarrollo humano. Aquí usted puede accesar, hacer la consulta del índice del desarrollo humano actualizado al 2021-2022, hacer consultas ya sea por departamento o ya sea por municipio. De igual forma podemos entrar a ver los perfiles departamentales. Aquí nos vamos a dar cuenta de la situación en la que se encuentran, pues, algún departamento. Miren, aquí en este caso estaba buscando, creo que quedó marcado porque estaba viendo yo, bueno, qué pasa con esos municipios. Por lo menos aquí están los indicadores, estos que miren aquí, ¿verdad? Estos puntitos, el negro abajo y el azulito arriba. El negro abajo indica dónde estaba la última vez que lo midieron y dónde está el día de hoy, que es el azulito. Entonces pueden darse cuenta que unos municipios sí crecieron, sí han crecido uno más que otro, ¿verdad? Entonces pueden darse cuenta que los puntitos están mucho más distantes. No el caso, miren, de la Campa. De la Campa prácticamente el índice no ha cambiado. Desde el 2014, este es un comparativo del 2014 con el 2019 del índice del desarrollo humano por municipio. Y el único municipio que está por encima del punto 55 es Gracia Lempira, que se encontraba en punto 57 en el 2014 y está en punto 58 en el 2019. Y aún así el crecimiento es lento, pero miren, estos municipios están por debajo de punto 50. La Iguala, Cololaca, Hualcince, San Marcos del Caite, San Francisco,
Y fíjense que pasa un fenómeno interesante, ¿verdad? Los municipios que están más cerca de la pavimentada son los que crecen más su índice del desarrollo humano. Entre más al interior del país están, más olvidados y más atrasados. Si solo vean aquí de la Iguala. El de la Iguala todavía no llega ni a .50. O sea, es un atraso brutal el que tiene este municipio. Aquí prácticamente todos los municipios en Lempira, casi todos tienen un índice del desarrollo humano bajo. Así que, y es importante que conozcan estas herramientas porque yo sé que en algún momento que estén haciendo alguna investigación van a utilizar la información, ¿verdad? Que se incluye en estos informes, lo van a utilizar ustedes para las investigaciones mismas. Miren entonces aquí cómo está Gracia, para que es el más desarrollado, que es la cabecera. Está en .57. Hoy nos vamos a ir a Islas de la Bahía para que veamos ahí el extremo. Miren Islas de la Bahía cómo se encuentra. Roatán, que es el más ya Roatán ya traspasó la frontera del .70. Del .70 para arriba, jóvenes, es un índice del desarrollo humano alto. Aquí lo dice. Que están en color celestito, ya es un índice del desarrollo humano. Los que están en grisito todavía son desarrollo humano medio. Entonces, Roatán del 2014 al 2019 pasó a .70. Así que el índice entonces está mejorando significativamente. Utila ya va por buen camino. Utila viene de un .67 a un .69. Probablemente para la próxima medición ya va a estar mejor. Santo Guardiola igual, está en .65, está en .68. Y Guanaje está en .65 a .67. Entonces son de los municipios que también más ha crecido. Hoy veamos Francisco Morazán. En Francisco Morazán, el distrito central es el más alto y por tal razón ya supera el .70. Así que se considera uno de los municipios que ya está en una posición de un índice de desarrollo humano alto, arriba del .70. De ahí le sigue, se encuentra Santa Lucía. No sé quiénes serán de Santa Lucía, pero Santa Lucía, imagínense, está en una excelente posición en ese sentido. De ahí le siguen Santa Ana, Valle de Ángeles, que ya se van acercando, San Buenaventura, Tatumbla, San Antonio de Oriente, ¿verdad? Y nos vamos a ir al último, que en este caso es Lepaterique, que está con .55, está por debajo del .60. Hay varios abajo de .60. En este caso, Sabana Grande, Ojojona, Guaymaca. Entonces, estos municipios, ¿verdad? Cada uno de estos, y ustedes pueden encontrar ahí el indicador de cada uno de estos municipios para darse cuenta, bueno, cuánto es lo que tenían por indicador, ¿verdad? En este caso. Así que quería comentar un poco sobre este informe, porque creo que en algún momento les había dejado ahí una asignación que buscaran el índice del desarrollo humano de un municipio que ustedes iban a elegir. ¿Se acuerdan que lo hicieron? ¿O no lo hicieron ustedes? Efectivamente, No les escuché.
Sí, no las dejó. Ah, ok. Muy bien, entonces es por eso más que yo esperaba que, que recordaran estos conceptos, ¿verdad? Y luego, el informe de Naciones Unidas, este solo es una página, este es un atlas nada más para ubicarse aquí en la página web si usted quiere información, pero también está el informe. El informe tiene varios elementos, el cual quiero también compartirles. El documento número 5, es decir, el informe del Índice del Desarrollo Humano de Naciones Unidas está dividido en 5 capítulos. Son más de 500 páginas las que tiene. Pero el capítulo 5 ha sido elaborado por el Programa de las Naciones Unidas como una sugerencia hacia el gobierno de la República para la creación de políticas públicas estratégicas a favor de un Estado con capacidades, dice, multidimensionales, porque los problemas en Honduras son en diferentes dimensiones. Por tal razón, el gobierno o el Estado tiene que tener capacidad de atender estos problemas multidimensionales. Entonces, esta es una sugerencia al gobierno. Y me voy a quedar nada más viendo los títulos para que vean cuáles son esos títulos que Naciones Unidas nos está recomendando que debemos atajar o debemos trabajar. Primero, dice que debemos tener o identificar todos los elementos estratégicos para volver a repensar en el Estado hondureño para el siglo XXI. Y luego vienen los ejes y las propuestas estratégicas de políticas públicas. El primero, reformas a un sector de justicia, el cual debe ser inclusivo y transparente. Ahora se dan cuenta por qué la elección de la Corte Suprema es tan importante. Porque incluso los representantes de las Naciones Unidas en Honduras nos han dejado claro de que para que la CICI venga a Honduras, la elección de la Corte Suprema nueva que se seleccione es fundamental. ¿Qué es la CICI, jóvenes? ¿Qué es la CICI? O la CICI, como le quiere llamar. Levantando la mano, por favor. Óigame, hoy he estado preguntando y vienen bien dormiditos hoy, hombre. Nadie quiere contestar. Kevin. Como había dicho en la clase pasada, vi que era la Comisión Internacional en contra de la Corrupción. Sí, Kevin, pero es que la pregunta era entonces para los que no estuvieron en la clase anterior, Kevin. No me está ayudando. No, pero yo no había opinado, por eso opiné. Sí, pero no me está ayudando, Kevin. Gracias. Y me preocupa porque realmente si están callados y no conocen sobre esta temática, miren, algo que siempre debemos estar en claros. Ustedes van a trabajar en el ámbito de las ciencias sociales y el ámbito de las ciencias sociales está muy relacionado con las personas, con los individuos, pues tendrán que estar al tanto de lo que pasa en el país. Hay muchos docentes que vamos a insistir con que ustedes tienen que estarse informando sobre lo que es el contexto, sobre lo que está pasando en nuestro medio. Porque las ciencias sociales al final se trata de los individuos viviendo en sociedad, viéndose cómo se comportan, viendo cómo se genera bienestar. Pero si usted no está al tanto de lo que está sucediendo en su entorno, como un ciencista social, entonces no está cumpliendo con su cometido. Y me preocupa porque estoy haciendo preguntas de cosas que ya hemos discutido ya con anterioridad y no me contestan. Entonces, eso sí es preocupante. Realmente que sí me preocupa.
Pero bueno, entonces, solo quiero terminar con este documento de propuestas que nos hace el PNUD, donde nos dice que el primer eje estratégico, el número 1, que debemos impulsar, son unas reformas para un sector de justicia que sea inclusivo y transparente. No podemos seguir continuando ni tolerando magistrados de la Corte Suprema que lleguen a ese puesto, puestos por los grupos de poder. Porque si no, estos señores entonces van a seguir gobernando, perdón, van a seguir gobernando nada más para los grupos de poder. Segundo, el segundo eje estratégico que nos recomienda el PNUD dice reformas político-electorales e institucionales que sean transformadoras. Hace días está sobre la mesa la discusión de la segunda vuelta. La segunda vuelta es una gran necesidad en este país porque necesitamos que los gobiernos o que las personas que nos gobiernen lleguen al poder con un nivel de legitimidad lo suficientemente alto. Y la legitimidad se lo va a dar a usted el respaldo de la mitad más uno del pueblo. Porque esa es la segunda vuelta. Si alguien gana las elecciones en una primera vuelta con menos del 50%, automáticamente no puede haber ganador todavía, sino que habría que ir a una segunda vuelta. Entonces, si no solo recuerden la última elección, ¿cuántos candidatos habían? Si no me equivoco, eran 14 candidatos. Oiga, me quedan grandes cobijotas. Hay candidatos que ni se conocían, pues, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron esos partidos? Entonces, a la segunda vuelta solamente asisten los 2 candidatos más votados. Entonces, así el pueblo tendrá que ir a votar nuevamente y decidirse por quién votar, que a quién darle la responsabilidad de ser el presidente de la República. Entonces, esa reforma, ¿verdad? Esa es la que les estoy citando es una de ellas nada más. Hay muchas reformas más que se deben llevar a cabo. Tercero, estrategia número 3, reformar el tema de la seguridad ciudadana, si no solo vean la masacre que pasó el día de hoy. Creo que todos están al tanto, ¿verdad? La pregunta no es para los que estuvieron a la una, sino que es para los demás que no han estado en clase. ¿Saben de la masacre que pasó hoy por la mañana, hoy en la madrugada, verdad? Chile. Entonces, bueno, imagínense, entonces, como dice aquí Naciones Unidas, estamos en el punto en que ya necesitamos, ya urge tener una política de seguridad ciudadana pensando en el desarrollo humano. Nadie ha trabajado en ese tema. Juan Orlando dice que estuvo combatiendo ese tema, pero él lo veía desde el punto de vista del narcotráfico. Luego tenemos el eje número 4, que este es el que está más ligado a lo que nosotros estamos manejando en nuestro ambiente. Naciones Unidas recomienda llevar a cabo un proceso de descentralización, pero el cual debe ser acompañado de un proceso de planificación del desarrollo y prospectiva. Si ustedes revisan ahorita, yo no he visto todavía el plan de gobierno de doña Xiomara. Me imagino que ya puede estar disponible, no lo he buscado, pero no he escuchado que hayan hecho huella. Pero la planificación es fundamental. Luego tenemos el eje número 5 que dice políticas sociales inclusivas en protección social. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido, han tenido ocasión de ir a esos basureros municipales. Hay un montón de gente que trabaja hace mucho tiempo buscando su alimento y los medios con los cuales salen adelante ellos entre la basura. Pues esa gente jóvenes, desde que están pequeñitos hasta que se vuelven adultos y se vuelven viejos, siguen haciendo la misma actividad porque no son capaces de poder evolucionar hacia otro tipo de empleos mejores. Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Que no tenemos un sistema de seguridad social. La gente no tiene garantizado un sistema de jubilación. Ustedes han de conocer a alguien en su vida que ha estado trabajando hace mucho tiempo y llegó a ser anciano y sigue trabajando. ¿Y por qué sigue trabajando?
porque si deja de trabajar no va a poder comer. Y es una persona que incluso ya no debería estar trabajando a estas alturas de su vida. Bueno, pues es necesario generar políticas sociales de protección social en todo momento, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que a veces no les preocupa esos años venideros. Y es bueno ir pensando en eso, ¿verdad? Quizás eso sea alguno de los pocos beneficios de trabajar con el Estado, que le ofrece un sistema de jubilación. Pero aún así hay que vigilarlo, ¿verdad? Porque esos fondos no están siendo bien administrados. Luego tenemos la cláusula número 6, el eje estratégico 6, que habla de una economía verde para el desarrollo humano sostenible. Y les digo yo, hablar de una economía verde, estamos hablando de una economía en armonía con el medio ambiente. Todo lo que es sostenible tiene que ser armónico con el medio ambiente, porque si no es armónico con el medio ambiente, no es sostenible. Y obviamente todo pensando en el desarrollo humano. Eso es lo más importante. Pero usted va a ver que ningún gobierno habla de eso. Nadie ha hecho énfasis a estos temas. Y luego, el último eje, no menos importante, es el de la transformación digital. Honduras tiene una de las brechas digitales más anchas que hay en América Latina también. Eso significa que a pesar de que existamos más de 9,5 millones de habitantes y que casi todos los hondureños tenemos un teléfono celular, no todas las personas tienen acceso a telecomunicaciones. Hay personas que solo hay un aparato porque realmente tengan un lugar a donde los puedan llamar. Pero esas personas no pueden entrar a un internet, no pueden entrar a un WhatsApp, no pueden entrar a muchas redes sociales, a muchos elementos, ¿verdad? Que le podrían dar la oportunidad a la gente, pues, de conocer muchas cosas, pero simplemente la brecha digital sigue siendo muy amplia en nuestro país. Y con estos elementos, jóvenes, pues termino la reunión el día de hoy. Me pareció muy importante abordar el tema del informe de Naciones Unidas, porque me pareció muy relevante que lo conocieran, porque ustedes va a llegar un momento en que van a hacer algunas investigaciones y que van a citar documentos de Naciones Unidas, más particularmente el informe del índice del desarrollo humano, y para eso pues quería darles a conocer un poco sobre el informe que fue presentado ayer, ¿verdad? Y cuál es el enfoque que ellos les están dando de darle prioridad también a todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho. No sé cómo lo ven hasta acá. Bueno, andan bien silenciosos hoy, jóvenes. Casi no quieren participar. Ondina, díganos.
Muy bien. A veces el interés particular es despertar un poco el interés de ustedes mismos, porque conozcan un poco más sobre estos indicadores, porque al final es a lo que le debemos apostar, ¿verdad? Si ustedes van a ser especialistas o ya se están formando como especialistas del desarrollo local, se podrán dar cuenta que el desarrollo local, sobre él descansa un rol muy importante, porque a través del desarrollo local se puede generar más desarrollo en las comunidades, en los municipios. Si no, discutíamos con los de la primera clase el primer problema que tenemos. El índice de escolaridad en Honduras para el 2019, antes de la pandemia, estaba en 6.6 años de escolaridad. 6.6 años de escolaridad. Con la pandemia se redujo un año, 5.6 años de escolaridad. Le hacía yo la pregunta, todos ustedes que están en esta aula, ¿cuántos años llevan de universidad ya? Para mí este ya es el segundo año, Lick. Muy bien. Entonces, si le agregamos, el kinder no le vamos a agregar. Le vamos a agregar 6 de primaria. Le vamos a agregar 6 más de secundaria, hacen 12. Y le vamos a agregar 2 de universidad, vaya. Agreguémosle 2. Ustedes ya llevan 14 años de escolaridad, jóvenes. Pues resulta que en el país, el promedio de escolaridad del país se ubica después de, o sea, con todo y la pandemia, después de la pandemia, estamos en 5.6. 5.6 años. Eso significa que el promedio de todos los educandos, entonces, eso significa que ustedes, así como nosotros que somos los docentes, somos un grupo privilegiado en este país. Porque imagínense, y ustedes todavía están en sus 14 años, o sea, en el año 14 de escolaridad y todavía tienen que crecer mucho más. Pónganle que van a ser 3 años más. Van a ser, ¿qué? 17 años. Y si luego deciden sacar una maestría, van a ser 19 años. Y si en eso deciden sacar un doctorado, entonces tienen que tener más de 20 años de escolaridad para que tengan un nivel, el nivel más alto que puede existir. Y resulta que en Honduras el promedio de escolaridad jóvenes es de 5.6 años de escolaridad. Es decir, la gente en promedio no ha terminado ni la primaria, porque la primaria son 6 años. Entonces, solo así está la situación, jóvenes. Por algo el informe de Naciones Unidas dice que estamos en el penúltimo lugar en América Latina. Y eso se lo debemos a los partidos políticos que nos han gobernado los últimos 100 años. Desde que nació el Partido Liberal y el Partido Nacional han sido nuestra desgracia, los dos partidos. Créanmelo que a ninguno de los dos, a ellos es que les debemos toda esta desgracia y toda esta pobreza en la que nos encontramos. ¿Por qué razón? Porque ellos han estado gobernando para los grupos de poder, porque los grupos de poder, esos sí tienen mucho dinero. Esos sí tienen tanto dinero que las próximas 3 generaciones de ellos ya tienen ya ni que trabajar. Mientras que hoy por hoy hay personas que todavía salen a trabajar y aún trabajando el dinero no les ajusta. Porque los salarios son miserables. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo, jóvenes. Y tenemos que darnos cuenta entonces que tenemos que buscar formas de cómo ir cambiando eso, cómo ir cambiando el país, y ustedes el día de mañana serán ese futuro con el cual pues Honduras espera tener mejores horizontes. Activen ahí sus cámaras, jóvenes. Voy a ver si están ahí o están dormidos, porque hoy sí no han querido participar para nada. La buena noticia es que solo los que participan se ganan los puntos. Los demás, cada vez que no dicen nada, entonces van perdiendo puntos. Ahí después hasta me quedan debiendo más bien.
Marta Núñez. Tania. Tania Melissa. Andy. Presente. Jocelyn. Presente, licenciado. Presente. Viendo Jocelyn. Carlos Humberto. Presente, licenciado. Ariel. Presente, licenciado. Presente. Albaluz. Presente, Lic. Vino Alba. Sí, aquí presente. Kevin. Presente. Brenda Lisset. Ondina. Ana Lorena. Presente. Ahí está. Gloria Lisset. Presente. Vino Gloria. Sí, Lic, presente. Pues no la veo. Ah, sí está Gloria. Ya me hizo Ya. es que cuando veo a Gloria me acuerdo de la secretaria de la Junta. Sí, sí. Los invito, jóvenes, porque ahí quiero ir a la elección. Recuerden que es a partir de las 5, ¿verdad? Tienen una hora para llegar a la universidad y que puedan apoyar a esos compañeros, pues, para que No, los Lic, es representen el día de virtual. mañana. Va a ser en línea, Lic. Va a ser transmitido por Facebook Live. Y Ah, ahí muy está bien, excelente. la plataforma para que ellos puedan ejercer su voto. Ah, bueno. Excelente, excelente, valga ahí, porque yo les he dicho que hay que fortalecer los órganos de gobierno, es importante que tengan una representatividad ante ciertas situaciones para gestionar, para hacer muchas cosas, les va a servir, para que se organicen. Ahí van a ir haciéndolo. Sara Noelia. Presente, Lic.